Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrevista de RPP, en donde vamos a hablar acerca de reactivación económica y qué está sucediendo con los empleos en el país, pero sobre todo, qué pasará con los empleos a futuro, cómo cambiará el mercado laboral a raíz de la pandemia en nuestro país. Para contestar esta pregunta nos acompaña Paola del Carpio, coordinadora de investigación de Redes, la red de estudios para el desarrollo. ¿Cómo estás, Paola? Muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Hola Nicolás, qué gusto. Muchas gracias por invitarme. No, el gusto es nuestro, Paola. Mira, vamos a comenzar preguntándote acerca, bueno, tocando el tema de los sectores que más han sido afectados por la pandemia. Estos vendrían a ser los concernientes al turismo, ¿no? Alojamiento, restaurantes, pero también transporte y manufactura. Después de 2 años aproximadamente ya, esos sectores, esas actividades productivas, vienen recuperándose. ¿Qué faltaría para que vengan ya a recuperarse y reactivarse a niveles prepandemia? Sí, a ver, hablemos de la fuerza laboral en general, primero, ¿no? Lo cierto es que los empleos, en general, la población ocupada ya ha venido aumentando desde que se ha vuelto a abrir la economía y ya se encuentra casi a niveles prepandemia, ¿no? Ya prácticamente el mismo número de personas ocupadas que había antes de la pandemia. Sin embargo, esto se ha precarizado mucho. Vemos que hay un aumento importante de la informalidad, de 4 puntos porcentuales más o menos. Ahora prácticamente 8 de cada 10 peruanos trabajan en la informalidad, lo cual es un número terrible. Eh, y también se ha elevado muchísimo lo que llamamos el subempleo, ¿no? Los ingresos han retrocedido más o menos 10% respecto del 2019 y estamos en un proceso inflacionario, como sabes. Entonces, en general, los trabajadores no le están pasando muy bien en promedio, ¿no? Indistintamente de que eso se haya reactivado como cantidad. Ahora, sobre los sectores que mencionas, en efecto, esos sectores que has dicho son los que les falta recuperación a nivel de reactivación, porque sí, pues la economía se ha abierto, pero también, o sea, es cierto, a ver, por ejemplo el turismo, ¿no? De todas formas, aún prevalece un poco de temor. Además, la gente ahora tiene menos poder adquisitivo y eso no es un problema peruano, ese es un problema mundial, ¿no? Entonces, lamentablemente es un sector que probablemente todavía va a sufrir un poco más, claro, no a los niveles de ninguna manera de la economía cerrada que tuvimos en el año 2020, pero de todas formas la demanda va a seguir un poco deprimida, ¿no? En cuanto a transportes, también vemos un tema importante de aumento de costos, ¿no? Y hay una limitación de cuánto puede pasar eso al precio del consumidor, ¿no? Entonces, también ahí hay un problema y puede lamentablemente traducirse en peores condiciones para los trabajadores de ese sector. Ujú. Pasando de hablar acerca de sectores y ya pasando a hablar sobre grupos poblacionales afectados por el desempleo, vemos que, bueno, cifras del INEI nos dicen que las poblaciones más afectadas por no contar con un trabajo son las mujeres y los jóvenes. Específicamente acerca de Así las es. mujeres, se dice que todavía, bueno, a diferencia de los hombres, no alcanzan a llegar a niveles de recuperar los empleos que tenían antes de la Ujú. pandemia. ¿Cómo se explica esto? A ver, el tema, creo que es importante decir, ¿no? Las mujeres y los jóvenes son dos grupos poblacionales que típicamente en términos de empleo son más vulnerables. Eso como sin pandemia. Con pandemia eso se acentuó muchísimo más, ¿no? Y de hecho, no sé si has escuchado de los ninis, que es la población joven que no estudia ni trabaja. Ahí la concentración de mujeres es enorme, lamentablemente. ¿Y qué hay detrás de esto? En el caso de las mujeres en particular, hay varias cosas, ¿no? Una muy importante es el tema de los roles de género en el hogar, que pues puede sonar a, ay, eso es cuestión cultural, pero cuestión cultural termina teniendo un impacto muy importante sobre el número de horas que las mujeres asignan al cuidado del hogar y de otras personas dentro de su hogar, ¿no? Entonces, el espacio de tiempo que una mujer alcanza para dedicarse a estudiar, para dedicarse o poder salir de casa, muchas veces es nulo.
¿no? Entonces, ese reparto de tareas en el hogar afecta muchísimo, muchísimo a las mujeres. Por el lado de los jóvenes, bueno, y claro, o sea, teniendo estas labores de cuidado, algo que buscan mucho las mujeres en el mercado laboral es la flexibilidad. Y como tú sabes, nuestro mercado laboral no es precisamente flexible. No es fácil encontrar un empleo formal a tiempo parcial, con horas. Entonces las mujeres terminan estando mucho más presentes en la informalidad del autoempleo y todas estas características del mercado laboral que vienen con menores ingresos y mucha más vulnerabilidad, ¿no? En el caso de los jóvenes, es, también típicamente son los más afectados, porque contratar formalmente es bastante caro en el Perú, ¿no? Y se termina pues priorizando a los que ya tienen experiencia antes que a ellos. Y yo no sé, por ejemplo, si has tenido oportunidad de revisar el anteproyecto de Código Laboral, que bueno, que ahora sigue en debate, ¿no? Todavía no es materia hecha, pero eso pone aún más barreras y más costos a la contratación formal. ¿Y a quién castiga más eso? A los jóvenes, porque aún no han pasado al mercado laboral, ¿no? ¿Qué te sale más barato? Si no conoces, no tienes ninguna experiencia, muchas veces contratar a alguien que por lo menos tenga algunos años de experiencia, ¿no? Entonces, para los jóvenes se vuelve muy difícil. Y la verdad es que también tenemos muchos retos por el lado de nuestro sistema educativo, ¿no? Como si salen con las suficientes habilidades para lo que demanda el mercado laboral. Todos estos factores, hablando del sistema educativo, hablando de la nueva normativa que se viene, y también teniendo en cuenta todo este tema de la crisis sanitaria, la crisis económica, ¿cómo se refleja o cómo se reflejará en el panorama que vendrá a tener el mercado laboral peruano en los siguientes años? ¿Hay optimismo, ¿hay optimismo por ese lado? Es difícil de contestar esa pregunta porque lamentablemente mucho de la generación de empleo de calidad depende de la inversión privada. Como sabes, la proyección, incluso ya del MEF sincerada, de crecimiento de la inversión privada es de 0%. Para este año, ¿verdad? Para este año, ¿no? Y eso muchos analistas consideran que es optimista, ¿no? Entonces, si va a haber menos inversión, asumiendo que es negativo, la generación de empleos va a estar muy difícil y nuevamente eso es más difícil para los jóvenes. Siempre cuando algo se pone difícil, se pone más difícil para ellos, para los jóvenes y para las mujeres, ¿no? Entonces, conforme no solucionemos este tema de la inversión privada, y hay que decirlo, sí está en la cancha interna, ¿no? O sea, sí es verdad que hay mucho shock externo que sobre todo tiene que ver con los precios, pero el tema del entorno para la inversión privada sí está en las manos de nuestro gobierno y no vemos muchas acciones por ahí, ¿no? Entonces, conforme no veamos eso, la verdad es que el futuro del trabajo también se ve un poco sombrío, ¿no? El futuro del trabajo formal, de calidad, lamentablemente. Ahora, en cuanto a tendencia pues, mundial, ¿no? Si vemos una mayor demanda por lo mismo que hemos vivido en la pandemia, ¿no? Por carreras que tienen que ver con tecnología. Eso va quizás un poco más allá del Perú, pero acá también es un tema importante, un tema cada vez más demandado, pero donde también pues, se acentúan algunas desigualdades, ¿no? Porque no todo el mundo tiene acceso a buen internet, o sea, cada vez más gente, de verdad, si uno revisa las cifras, es impresionante cómo se ha incrementado la tenencia de internet en el hogar, pero sabemos que no todos tienen la misma calidad de banda ancha, en fin, ¿no? Entonces, la brecha digital es bastante grande. Es muy grande en cuanto a la disponibilidad de instrumentos como el internet, como una computadora adecuada, y también en cuanto a habilidades digitales, ¿no? Eso ya para todas las edades. De hecho, en el 2017, si no me equivoco, la última, no recuerdo el año, pero la última encuesta de habilidades de adultos nos dejó muy mal parados en cuanto a habilidades de tecnología de TIC, ¿no? O sea, nos dejó muy mal parados. Bueno, en verdad en varios aspectos, pero es algo en lo que tenemos que trabajar. Claramente la capacitación de los chicos, de la gente en el mercado laboral, sí tiene que pasar por temas tecnológicos, y algo que me gustaría resaltar también del uso de la tecnología es que, claro, es verdad lo que he dicho, ¿no? Esto de las brechas y las desigualdades, pero también es una oportunidad. ¿Por qué? Porque
De hecho, en muchos países, las capacitaciones y el acceso al mercado laboral se ha abierto gracias a esto del teletrabajo, ¿no? Se ha abierto. De hecho, en redes donde yo trabajo, hay personas que trabajan desde otras regiones. Eso es maravilloso. Son personas que no se tienen que mudar a Lima y asumir todo ese costo para poder trabajar, ¿no? O para poder capacitarse en otro caso, ¿no? Entonces, eso abre un mundo de posibilidades. O que no tienes que salir de casa. Estas mujeres que tienen trabajos de cuidado quizás pueden encontrar esas opciones un poquito más flexibles, pero en lo que te comentaba del código, del anteproyecto del código, se quiere eliminar el trabajo remoto. Entonces, meditemos respecto de verdad de lo que necesita nuestro mercado laboral, ¿no? Perfecto, sí, son cosas que de todas maneras nos ha traído la pandemia, ha venido a cambiar, a revolucionar, sobre todo, no solamente a demostrar las falencias que presenta nuestro sistema económico, nuestro sistema sanitario, sino también ha llegado a imponer un nuevo modelo de vida, un nuevo modelo de trabajo, ¿no? Paola del Carpio, coordinadora de investigación de redes, es quien nos ha acompañado el día de hoy. Te agradezco, Paola, muchísimo por tu tiempo y le recordamos a las personas que se han conectado a esta transmisión que esta entrevista se ha dado en el marco de la campaña El País que Queremos, una campaña que organiza RPP con el compromiso de Enel, y que si quieren conocer más acerca de este tema, pueden ingresar a la página www.elpaisqueremos.pe. Yo soy Nicolás Altamirano, Pebe, y conmigo será hasta un próximo Facebook Live. Muchas gracias, Paola. Muchísimas gracias. Hasta luego. El País que Queremos es organizado por RPP con el compromiso de Enel.